Hola, amados hermanos de la Iglesia Unción de Guerra. Un placer nuevamente estar con cada uno de ustedes. Les bendecimos en el nombre de Jesús, esperando que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes en esta semana, en todas las direcciones, ¿verdad? Física, económica, pero principalmente espiritualmente. Y esta va a depender de cuánto le busquemos. Iniciamos la semana enviándoles esta palabra que nos ha dado el Señor, que sabemos que será de gran edificación para ustedes como lo ha sido para nosotros. Hoy iniciamos sin antes poner en manos de Dios este tiempo maravilloso. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de vida que nos has dado este día, esta semana, este mes de octubre. Lo ponemos delante de ti, Señor, seas tú haciendo conforme a tu inmensa misericordia. Te pedimos, Señor, bendiga de una manera especial a esa persona que está viendo y a cada familia representada, Señor, que desciendas con toda autoridad sobre su vida. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy el Señor nos ha dado una palabra muy linda como todo el tiempo y dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo. Ese título me habla a mí como me habló en este tiempo a Moisés. ¿Cuántas veces ha descendido el Señor y ha hablado con nosotros? Y puede ser en el momento difícil, puede ser en el momento bueno cuando estamos adorando, puede ser en cualquier momento porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que tenemos que estar es apercibidos y escuchar la voz de Dios. A veces, lo hemos dicho varias veces, escuchamos otras voces y de último la voz de Dios, ¿verdad? Sí, es quitar todo lo que está estorbando para que podamos ser receptivos Amén. a lo que el Señor nos quiere mostrar. Así es. Iniciamos con la cita bíblica en el libro de Números, en los versículos 11, en el capítulo 11, los versículos 16 y 17. Sí, amén. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Y dice así. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás solo tú. Amén. Me llama la atención, ¿verdad? Cómo el Señor ante esa carga tan tremenda que llevaba Moisés del pueblo, Él le da esa dirección de 70 personas. Ujú. Y esto me lleva a que cuántas veces el Señor nos ha guiado a nosotros a poner a alguien en un puesto específico y a veces, igual que el pueblo de Israel, hubo murmuración. A veces la gente no entiende que cuando hemos llamado a alguien a un puesto específico en el ministerio, lo hacemos con una oración anticipada y la confirmación de Dios para poner a esa persona en el puesto que la ponemos. No es una cuestión, porque ahí es donde está el problema, cuando lo hacemos desde lo que es el hombre, desde lo que yo, Desde lo emocional. sí, o que tengo algún compañerismo o alguna parte familiar o ese tipo de cosas, y cuántos ministerios se han caído por esa dirección, ¿verdad? No haciéndolo desde la dirección de Dios, sino desde la dirección de Por hombre. eso es que muchas veces nos vemos traicionados, porque lo Claro, hacemos desde la carne, desde lo emocional y no desde lo espiritual, que debe de ser lo primordial. ¿verdad? Qué gran enseñanza de inicio nos da, que Dios le pide a Moisés y Moisés le da esa dirección y obviamente esas personas que escogió Dios eran personas que tenían buen testimonio y todo, ¿verdad? Dios siempre es bueno con nosotros, cada día nos da sustento, nos cuida, nos llena de diferentes bendiciones. Sin embargo, las personas a veces estamos ciegas ante las bendiciones de Dios y no nos fijamos en otras cosas o anhelamos algo diferente. Qué importante es que por eso nosotros tenemos que tener muy claro lo que pedimos a la hora de orar, ¿verdad? Es importantísimo. Es muy importante, ¿sí? ¿Alguna vez te han pedido que aceptes una tarea que sabías que era demasiado grande o difícil y que no implicaba ninguna recompensa tangible? Porque
siempre me acuerdo de un pastor al cual yo amo mucho que me decía, el pago está en el cielo, me decía, ¿verdad? Y nosotros lo que hagamos aquí no va a quedar sin recompensa. Aunque no tengamos la recompensa de algo tangible, como dice esto, dinero o algún bien, o el abrazo o la palmadita, eso no tiene ningún sentido. Al final es importante que Dios es el que ve lo que estás haciendo. Tal vez un servicio voluntario en la iglesia o en tu comunidad, o tal vez una responsabilidad que pensabas era demasiado abrumadora para ti. Y yo digo, ¿verdad? Cuando hablamos esto a nivel de iglesia, ¿cuál responsabilidad puede ser tan grande si Dios es el que va a tomar el control de eso? Nosotros lo que tenemos que decirle es sí, sin ningún temor. Esa tarea que parece ser abrumadora se hace más difícil cuando aquellos a los que sirven parecen no apreciar tus esfuerzos. A cambio del esfuerzo, recibes egoísmo y cualquier iniciativa de cambio es recibido como protesta. El pueblo de Israel tuvo la oportunidad de vivir en carne propia grandes milagros. Cada uno de ellos fue dado por Dios para salvarlos de la esclavitud y darles a conocer su intención de salvarlos y cuidarlos. Sin embargo, leemos que el pueblo se estaba quejando. Y yo lo veo en este tiempo igual, ¿verdad? El Señor lo único que quiere es que nosotros seamos salvos, que caminemos en la dirección hacia Él y que seamos salvos al final. El Señor nos da todo lo que necesitamos para que nosotros podamos obtener esa salvación. ¿De qué se quejaba el pueblo de Israel? ¿Será que se olvidaba de las grandes proezas que estaban viendo? ¿Era poco lo que Dios les protegiera y les diera el sustento cada día? En verdad no había una razón para que el pueblo se quejara, pero ellos encontraban muchas. Y hoy, a pesar de ver la mano de Dios, nosotros todos los días, el mismo pueblo de Israel, cuánto se queja. El mismo pueblo de Israel anda en una dirección contraria. Y esto que siempre lo digo en muchas prédicas, viviendo en un país con la bendición que es en el país en el que vivimos, donde la persecución no es que no sea, pero no es tan exagerada como en otros países. Me estoy refiriendo al pueblo de Dios, Ok, ¿verdad? pero es que dijiste del pueblo de Israel o del pueblo cristiano. El pueblo cristiano es pueblo Ok, cristiano. Entonces, qué importante es que nosotros analicemos ante esa que le llamamos nosotros que alabanza, ¿verdad? Que nosotros cambiemos eso y empecemos a alabar a Dios y a darle gracias en todo tiempo, a decirle a Dios en cada momento gracias por tantas bendiciones que nos dan, porque al final yo a veces siento que nosotros hasta somos peores que el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel sí era un pueblo que no estaba contento y se quejaba mucho, pero también en las condiciones y en la persecución en la que estuvo fue muy grande. Nosotros a veces sin tener estas cargas encima nos estamos quejando por lo que no tenemos, que tal vez ni lo necesitamos, pero es tremendo eso, ¿verdad? ajá. Lo primero es que la frase el pueblo se quejó da a entender que el pueblo estaba siendo un murmurador del mal, es decir, que a pesar de todas las bendiciones que Dios le había dado, ellos llegaban a decir cosas como, vamos a morir en este desierto. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en una condición, tal vez lo que tenemos es una tos y ya creemos que tenemos COVID y nos vamos a morir porque no confiamos plenamente en ese Dios bueno, en el Dios este, que sana, Es que somos tan mal agradecidos. ¿verdad? Somos tan malagradecidos. ¿Cuántas veces nosotros vemos a los millones de personas que han muerto a través del COVID y por lo menos nosotros en nuestra familia no hemos visto un caso, ¿verdad? Y eso por la misericordia de Dios, porque hay un pueblo que también se dobla sus rodillas en favor de toda nuestra familia. Qué importante es esto, que nosotros estemos agradeciéndole a Dios de rodillas que Él ha tenido misericordia de nosotros y de los de Y no es nosotros. que no estamos exentos de padecer del No, COVID, no, ¿verdad? no, no, Porque no. hemos tenido personas muy cercanas, pero el Señor, a pesar de que les dio muy fuerte, el Señor los guardó y los levantó y los sanó. Amén. Y los testimonios que tenemos es de personas que tenemos toda credibilidad de que son personas de oración, personas que doblan sus rodillas y que han estado creyéndole a Dios en todo momento.
Pese a todo lo que había llegado a ver, pensaban que Dios los quería muertos y hablaban en contra de Él. Qué tremendo, ¿verdad? Anhelamos más las cosas que nos hacen daño y nos conducen a la muerte que las bendiciones y el camino del Señor. Nos olvidamos de los grandes milagros que Dios hace diariamente para que estemos bien y preferimos quejarnos y buscar una vida sin Dios. ¿Cuánta gente se sale del redil porque no ha recibido tal vez algo que ni siquiera Es eh, necesario. es necesario? Porque están pidiendo algo que el Señor dice tal vez le va a ser peor tener eso, ¿verdad? Pero no hay una conciencia de que Dios nos da conforme a nuestras necesidades. Nosotros no necesitamos más, Dios nos tiene también. Pregunta, ¿Moisés se equivocó al quejarse de esta manera de Dios? Moisés dijo que él era el que estaba llevando el peso de todo el pueblo. Bueno, él no era el que estaba llevando esa carga, era quien le estaba soportando a ellos y también a Moisés. Era Dios, perdón. Dios era quien estaba soportando a ellos y también a Moisés, pero Moisés no confiaba completamente en el Señor. Ahora Dios le dice, estás bien, Moisés, te ayudaré si eso es lo que quieres. Dios paciente y bondadosamente provee entonces algunos asistentes para que le ayuden a Moisés. 70 ancianos fueron nombrados para ayudarle. Y yo pienso con esto, güey, en cada situación personal, cuántas veces Dios nos demanda la ayuda y la rechazamos. Cuántas veces Dios nos da la forma de salir del problema y la rechazamos. Es que somos súper mal Por, agradecidos. por eso, ¿verdad? Pero una persona que vive agradecida con Dios en todo momento, una persona, como dije anteriormente, que dobla sus rodillas y ruega a Dios, una de las cosas que ha puesto Dios en nuestro corazón es orar más por otras personas que nosotros mismos, porque al final nosotros sabemos que Dios nos bendice, nos tiene con cuidado, nos ayuda en todas las áreas y oramos mucho por aquellos que son débiles en la fe, para que principalmente Dios aumente esa fe que Es es que, tan necesario. Fer, si nosotros de verdad escudriñáramos la palabra y Amén. la viviéramos, aprenderíamos a no quejarnos tanto. Claro. Porque mientras estemos en quejadera y quejadera y quejadera, no hemos madurado espiritualmente. Así es. Claro. Estamos estancados y echamos a perder el plan perfecto del Padre. Veamos estos momentos en que tal vez podemos estar tentados de decirle al Señor como lo hizo Moisés. Este pueblo, esta carga que has puesto sobre mí, ¿verdad? Veamos lo que nos dice en Números 11 de los versículos 11 al 14, por favor. Amén. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué he hallado gracia? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas, llévalo a tu seno como llevas la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a tus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Bueno, si aquí estudiamos todo el contexto del capítulo, ¿verdad? Vamos a ver que el pueblo se estaba quejando porque estaba harto de comer Maná, maná maná. y le estaban pidiendo carne porque se acordaban de las ollas de carne que comían en Egipto. Y muchas veces tú y yo tenemos pensamientos de esclavos. Vivimos del pasado. Vivimos de los amores pasados, de las glorias pasadas, de los trabajos pasados, de nuestra vida pasada y seguimos en esa esclavitud. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Porque yo entiendo que el maná tenía todo lo que el cuerpo necesita para una buena salud, ¿verdad? Y nosotros, el Señor nos bendice con racimos de guineos de mis papás. Y cuánta Vitamina. vitamina hay en los guineos, ¿verdad?
Tal vez nosotros con eso estamos comiendo mejor que cualquiera que esté pagando un platal en un restaurante. Y esto lo digo porque el pueblo de Israel tenía ese maná que era, pero se cansaron, porque son personas que no son constantes. Es que el ser humano es inconstante, el ser Ujú, humano es egoísta, el ser humano siempre quiere más. siempre quiere más y no está conforme con lo que el Señor da. Es casi inimaginable todo lo que podían ver y vivir los israelitas en el desierto. Habían sido liberados de manera milagrosa. Cruzaron el Mar Rojo. Tenían comida gratis todos los días, como dijo Fernando ahora. De estar en una situación de esclavitud total, pasaron a estar libres gracias al poder divino. A pesar de todo esto, ellos siempre expresaron, mi alma es seca, mi alma está seca, nuestra alma se seca. Y comenzaban a decir, no tenemos agua para que el alma alabe y glorifique y viva feliz, Ujú. porque el egoísmo humano siempre quiere demandar más. Pues nada, sino este maná que ven nuestros ojos, decían ellos. Tenían la bendición de salir de temprano, de mañana, a coger el maná diario para toda la familia. Meterlo a su casa, no tenían que sembrar, no tenían que cosechar, no tenían que moler, no tenían que hacer todo lo que en aquel tiempo había que hacer para poder tener una harina o tener el pan o tener tantas cosas. Ni siquiera lo tenían que hornear. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque este maná, dijiste ahora, día a día. Ellos no tenían que recoger para toda una semana. O sea, lo tenían día a día fresco. Era una de las características, ¿verdad? Sí, estaban desperdiciando el alimento de Dios y creyendo que estaban mejor en la esclavitud. Esto es algo increíble que tenemos que pensar, porque muchas veces seguimos viviendo de la esclavitud. ¿Cuántos hombres siguen añorando la pareja que tuvieron años atrás? ¿O cuántas mujeres siguen Ujú. añorando la pareja que tuvieron y que ya no está? Y si ya no está es porque no era y porque no convenía. Así es. ¿Cómo alguien puede querer vivir en la esclavitud? Yo pregunto, hazte tú la respuesta. Lastimosamente, esto es lo mismo que pasa con nosotros. Veamos lo que nos dice Números 11:1. Amén. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo ver todas las glorias que ahora hablábamos y que Dios nos escuche que estamos quejándonos. Uy, qué pereza comer arroz y frijoles. Uy, qué pereza comer frijoles con arroz. Si es lo que Dios te ha provisto, dale gracias. Dale gracias porque es la bendición que papá está poniendo en nuestras mesas. Hay personas que no tienen ni siquiera un poco de arroz y si tienen un arroz tal vez lo tienen agrio y se lo tienen que comer así. Nos habla aquí el Señor de que el pueblo se estaba quejando y en la actualidad, como decía ahora Fernando, tú y yo nos vivimos quejando todos los días. Nuestro corazón también sigue estando en Egipto y en la esclavitud, pues a pesar de que Dios nos ha libertado, deseamos volver siempre a la esclavitud del pecado. Aquí vemos que los israelitas se revolcaban en la oscuridad de la amargura, decía que su alma estaba seca, echándole la culpa a Dios y a Moisés, el líder que el Señor había elegido. ¿Cuántas veces hemos criticado, señalado al siervo de Dios, al que Dios puso? Porque mucha gente, voy a poner mi caso, mucha gente no acepta el llamado que Dios hizo en mi vida. Ah, no, porque el pastor tiene que ser hombre y si es una mujer, eso no es de Dios. Recordemos que estamos en la gracia y Dios a todos nos ve por igual. Él ha levantado mujeres porque ha puesto
en Él su gracia, porque si vemos desde la antigüedad, ha levantado a un montón de mujeres, una Esther, una Ruth, una Débora, una Ana, que la profetisa, ¿verdad? Una Miriam, levantó a Raal, la prostituta, para que escondiera a los que habían mandado A los espías. a los espías. Y podemos seguir enumerando un sinfín de mujeres. Pero la gente en el corazón tiene todavía el legalismo, el machismo y creerse en la capacidad de decirle a Dios, lo que usted escoge está malo. Sí, qué tremendo porque me lleva esto al propio ministerio de nosotros, donde el Señor nos ha llevado a la parte de la liberación. Y esto mismo, ¿verdad? Gente que vive en el pasado y está enferma en el pasado. No ha sido libre. Y no estoy hablando solo de personas que no conocen a Cristo, estoy hablando de personas que conocen a Cristo y todavía viven esa triste amargura de vida, ¿verdad? En las emociones frustradas. Claro. En vez de nosotros ver la mano de Dios que está trabajando, operando en nosotros, así Israel también dejó de ver el poder de Dios trabajando y actuando. Ujú. Y culparon a Moisés y al Señor por todo lo que les había decepcionado en el trayecto del camino en el desierto. ¿Y quiénes fueron los culpables de vivir tanto tiempo en el desierto? El mismo pueblo, por su condición de maldad, por su condición de vivir del pasado, porque el Señor nos puede sacar de la esclavitud, pero si nosotros no soltamos la esclavitud, a donde vayamos siempre vamos a ser esclavos y presos. Claro. Y entiendo yo que ese camino al desierto era como una semana, ¿verdad? Lo que duró Lo que tenía que durar. 40 años. ¿Cuántos están todavía, tal vez en el año 10 o en el año 20, con una carga que ya el Señor les dijo, eso es rápido? Tome esta dirección y va a llegar rápido. Sí, pero siguen arrastrando lo que no les corresponde. Y así el sufrimiento va a continuar. Y así continuó con Israel. Hay una diferencia crucial entre la queja de los israelitas en el desierto y las lamentaciones de Moisés. El pueblo se quejó entre sí, se reunían y comenzaban a decir, hombre, este Moisés, ¿qué se cree? Y comenzaron a decir esto y lo otro y aquí y allá. Estoy sacando conjeturas, ¿verdad? Y, y decían y hablaban y yo me imagino que cuando venía Moisés por ahí caminando se quedaban callados y seguramente le decían, ay, es que gracias a Moisés estamos avanzando, pero ya Dios había huido. Sin embargo, Moisés sí fue sabio y tomó la decisión de mostrar el peso de su carga a quien de verdad podía hacer algo por él. ¿Y quién es? Solo el Señor. Solo el Señor puede tomar nuestras cargas y hacer algo a favor nuestro. Y como resultado, el Señor prometió enviar nuevos líderes que le ayudaran a llevar dicha carga. Cuando pensamos haber arado en nuestro desierto de preocupaciones, problemas, circunstancias que aparecen fuera de control, o cuando nuestro esfuerzo por otros no es recompensado o agradecido, no te resientas en quejas como el pueblo israelita. Por el contrario, lleva como Moisés tus preocupaciones a Dios, porque Él jamás dejará al caído al justo. Jamás nos dejará en el suelo. Y porque es allí donde se terminan nuestras fuerzas, viene el justo y comienza a levantarlas. Las fuerzas nuestras, el justo es el gran yo soy, el Dios eterno, el Padre de gloria, el amado Jesucristo, el poderoso de Israel, el Espíritu Santo. Y comienza y dice, ven, yo sé que estás cansado, te voy a dar un refrescamiento en tus fuerzas, te voy a levantar. Claro, y qué importante entender que el Señor permite que nosotros lleguemos hasta ahí
para que nos demos cuenta que en nuestra fuerza no logramos nada, que sin Así Él no es. logramos nada. Así es. Y digámosle al Señor, Señor, te entrego todas las áreas más pesadas y desalentadoras de mi vida. Te pido perdón por las veces que he tratado de enfrentar la situación con mi propia fuerza. Por ello, pongo en tus poderosas manos cada una de las cargas que hoy detienen mi avance, sabiendo que aún cuando me quede sin fuerzas, contaré con las tuyas para seguir adelante. Digámosle al Padre de Gloria que nos levante, que nos llene, que nos renueve las fuerzas, porque son justas y Y cada necesarias. día. Y sí, cada día, como dice el Señor en su palabra. Hoy el Señor nos habla una vez más en, en el libro de Números y no podemos desechar la palabra. No creamos que porque estamos en la gracia solo el Nuevo Testamento es suficiente. El Señor nos habla desde Génesis. Y si en Génesis nos da una orientación, ¿cómo vamos a desechar algo del Antiguo Testamento? Porque lo tenemos como que ya no es válido, como que eso era para Israel. No, la palabra sigue siendo viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Hoy te invitamos Amén. a que permitamos que el Señor hable con nosotros y nos lleve a puerto seguro. Señor mío y Dios mío, en este lunes te damos gracias por todo tu amor, por toda tu gracia y por toda tu bendición. Señor, sabemos que mucha gente está agobiada, cansada, murmurando, pero no acuden al gran yo soy. Hoy, Señor, acudimos a ti para que seas tú, Señor, trayendo el refrigerio que nuestra alma necesita, el refresco de tu agua viva, Señor, que es la que nos sostiene. Te damos alabanza, te damos honor, te damos honra, te damos majestad por los siglos de los siglos. Y pedimos, soberano Señor, que tu pueblo sea bendecido donde se encuentra y que tu bendición venga sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu de Dios. Y recibamos todos un Shalom Alejem en el nombre Amén. de Jesús el Mesías. Feliz lunes. Bendiciones de lo alto.